Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Una nueva entrega de Entre Líneas para analizar algunos de los aspectos de la realidad social de nuestro país, fundamentalmente en la entrega de hoy política y económica. Económica, entre otras cosas, porque vamos a hablar, entre otros asuntos, sobre la crisis internacional y su afectación, las medidas que está tomando Brasil, pero en particular lo que se viene en la discusión doméstica, la rebaja del IVA, las modificaciones en el IRPF y lo que se habla en la interna del Frente Amplio y lo que la oposición está avistando, esa especie de doble cinco que hay a nivel del Poder Ejecutivo. Por un lado, la fuerza del equipo económico, por otro, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y esas dos visiones aparentemente con matices que hay de la economía nacional dentro del gobierno. Y vamos a conversarlo con uno de los referentes en materia económica que tiene el Frente Amplio, pero en el Parlamento Nacional, en el Senado, en la Cámara Alta. Vamos a conversar en un ratito nada más con el contador Alberto Curiel. Pero sin lugar a dudas, en el plano político, y que toca rosa obviamente con lo judicial, esta semana se ha destacado ampliamente un pedido fiscal de procesamiento con prisión para 3 ex jerarcas de la administración Frente Amplista. Estamos hablando del pedido de procesamiento que se conoció en las últimas horas del fiscal Pérez contra el ex intendente y ex ministro arquitecto Mariano Arana, la ex ministra María Julia Muñoz y también el ex director de Desarrollo Económico de la Intendencia Alberto Rosselli. El porqué, los motivos, la solidaridad que ha recibido hasta ahora, cómo lo ha recibido, cómo lo va a enfrentar. Bueno, vamos a conversarlo también largo y tendido aquí. Dentro de un ratito, ya está en estudios, vamos a entrevistar al ex intendente, el arquitecto Mariano Arana. Y también nos vamos a detener en los episodios vividos de violencia en el entorno del Monteo Shopping hace prácticamente una semana. El análisis y cómo se puede entender desde el punto de vista psicológico lo que se vivió y, de alguna manera, las repercusiones que puede tener el futuro y, sobre todo, esta nueva onda de amenazas vía, por ejemplo, redes sociales, de la red de redes a través de Internet. A esto, como siempre, vamos a sumarle el aporte de nuestros compañeros, a quien ya le damos la bienvenida. Lorelei Crossi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, un título para hoy. Bueno, un nuevo punto de desencuentro se genera entre el gobierno y los militares a raíz del financiamiento que tienen que hacer para el hospital militar. Más de 3.000 pesos mensuales deberá pagar un coronel retirado para tener cobertura de salud. Un tema que no se ha terminado y que tiene en carpeta y bien arriba el nuevo ministro, ¿no?, de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches a todos los televidentes. En un ratito nada más les contamos cómo va a ser la fórmula que propone el gobierno para la instrumentación de la patente única de rodados a partir del 1 de enero del año 2002. Bueno, y parece que finalmente se llega. El gobierno había dicho que sí, que hasta agosto intentaba esta mediación, esta negociación. Vamos a ver cuáles son las novedades que tenemos a propósito precisamente de ese tema. Pero si les parece y me acompañan, ya recibimos con muchísimo gusto aquí en nuestros estudios al contador Alberto Curiel, senador de la República, senador del Frente Amplio. Contador, bueno, bienvenido, buenas noches y gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Bueno, encantado. Queremos comenzar varios asuntos con usted, contador, y si me permite, empiezo con la situación financiera internacional. Y sobre todo algunas medidas que han tomado gobiernos vecinos, ¿no?, como la República Federativa del Brasil, que ha resuelto, por ejemplo, entre otras cosas, para hacer frente, recortar los gastos. Algo que la oposición acá dice se debería hacer y no se hace. ¿Es una medida que se debería tomar, entiende usted? No. Primero, la situación internacional. En Estados Unidos, mi impresión es que hubo un problema económico y sobre todo político. Sí. Los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Cuando se iba a discutir el tope de deuda, fijaron condiciones. Esas condiciones son, primero, que no se le vuelva a poner impuestos a los ricos, que los había bajado el gobierno de Bush. Segundo, un recorte significativo de los gastos. Entonces, en los hechos, después de la crisis del 2008, las familias norteamericanas quedaron muy endeudadas. El consumo privado en Estados Unidos bajó. La salida para mejorar los niveles de desempleo, está en 9,1% el desempleo en Estados Unidos, era aumentar el gasto público. Pues acá ganaron los republicanos. Ni más impuestos a los ricos, ni más gasto público. Por lo tanto, allí hay una situación difícil para ver cómo se recupera Estados Unidos. Del otro lado, Europa con problema de deuda, con problema de déficit y con problema de competitividad. Como hay una moneda única, el valor del euro en última instancia lo fija la productividad alemana. Y por lo tanto Grecia, España, Portugal tienen problemas de competitividad. Y en los hechos,
los bancos prestaron y los bancos quieren cobrar. O sea, los bancos volvieron a tener poder. Francia y sobre todo Alemania no se quiere hacer cargo de la situación. Y entonces la salida no es una reestructuración de la deuda, sino un gran ajuste a las economías de Grecia, de Portugal, de España, de Italia y de Irlanda. Ese ajuste es menos salarios, menos jubilaciones, privatizaciones, menos gasto público, otra vez menos demanda. Y si no tienen competitividad, entonces yo veo, mi mirada es de recesión en Europa, con mucha dificultad de salir, salvo que Alemania diga, bueno, yo me hago cargo de esta situación siendo moneda única, ¿no? No parece por el momento, porque además son procesos democráticos, le van a hacer pagar a los contribuyentes alemanes y la Merkel va a decir, voy a perder las elecciones. Nadie quiere perder las elecciones, porque en esencia, Portugal, el gobierno perdió la elección, en España se perdió la elección, en Italia puede volver a ocurrir, en Grecia puede volver a ocurrir. Por lo tanto, el cuadro es de recesión, mi impresión. Para los próximos 2 o 3 años yo veo recesión. ¿Qué es lo que nos salva? Nos salva China. China sigue creciendo arriba de 9%, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita para poder incorporar esa población rural al medio urbano? ¿No es cierto? Demanda alimentos, demanda minerales, demanda cobre, hierro, por lo tanto, los exportadores de alimentos, de soja, de carne, de cobre, de hierro, han mejorado sustantivamente los precios internacionales. ¿No hay que tomar medidas entonces en el ámbito doméstico, como Sí. lo hace, por ejemplo, Brasil? Sí. Bueno, Brasil. Yo estuve en un seminario en Itamaraty, organizado por el Itamaraty. Yo doy clases en Itamaraty, ¿no? Entonces me invitaron a un seminario. Era octubre del año pasado. Había academia y había toda la gente de Itamaraty. Todos decían que no se podía mantener la apreciación del real, ¿no es cierto? Entonces, era unos días antes de que ganara Dilma Rousseff. Entonces uno decía, bueno, gana Dilma y van a cambiar la política. En esencia, Mantega intenta cortar la entrada de capitales que vienen de las medidas que toma Estados Unidos, que expande los medios de pago, y en vez de quedar adentro en la demanda interna de Estados Unidos, salen afuera, y a uno de los lugares que llega es a Brasil. Si entran muchos capitales, sobre todo capitales financieros y especulativos, ¿qué pasa? Ofertan más dólares, se vuelve a apreciar el real. Claro. Entonces, el ministro de Hacienda de Brasil dice, le pongo un impuesto a la entrada de capitales, 3%. Lo subió a 4%, lo subió a 6%. Y la entrada de capitales sigue. ¿Sabes por qué? Porque la tasa de interés es muy alta. Es la tasa de interés más alta del mundo. Ayer tomaron la medida de no mantenerla y de no subirla, sino de bajarla la tasa de interés. De todas maneras, si vos tenés una tasa de interés de 12%, ¿no es cierto?, y el impuesto a la entrada de capitales es de 6%, tenés 6%, en Estados Unidos ganás 0%. Ahora, ¿no hay un riesgo para los intereses uruguayos de un cierre de la economía brasileña, teniendo en cuenta que se está bastante jugado precisamente ese mercado? Bueno, Brasil en este momento está jugando un papel muy importante en la región. ¿A qué le llamamos cierre? El dinamismo de Brasil va a seguir. Brasil tiene proyecciones de 4 o 5% de crecimiento, para que desde ese punto de vista yo tengo la tranquilidad. Me preocupa la apreciación del real, ¿no es cierto?, que puede empezar a afectar también a los sectores industriales que no pueden competir con productos importados o que se les pueda dificultar las exportaciones. Lo que está ocurriendo con las monedas apreciadas, como también está la uruguaya, es que los precios internacionales están brutalmente altos. Y esto tiene que ver con China, a veces tiene que ver con procesos especulativos. La gente compra títulos que tienen vínculo con la soja, con el petróleo, con el hierro, con el cobre, ¿no es cierto? Y eso ha elevado los precios. Y esa elevación de precios es el elemento clave, a mi entender, para que los países de la América del Sur, no México y no América Central, que dependen directamente de Estados Unidos y con rubros distintos, porque no venden ni minerales ni alimentos, salvo petróleo México, ¿no es cierto? América del Sur está muy bien parada, mientras China e India sigan creciendo. Contador, ahora, sí. Tú me preguntabas concreto, ¿no habría que bajar el gasto? Sí. El gasto prácticamente en relación al producto no ha subido. Y es una de las medidas claves para un gobierno de izquierda. ¿Qué quiere decir? La economía del Uruguay vino creciendo por los precios internacionales. Pero los precios internacionales te dan la chance de tener más ingresos fiscales, y los más ingresos fiscales
la oposición decía ahorre, ¿no? Como si fuera el Tea Party. El Tea Party dice, baje el gasto, baje los impuestos y dele confianza al inversor. Pero el inversor, si no tiene demanda, no invierte. Y acá, el gasto público fue un elemento clave de la baja de la pobreza, de la baja de la indigencia, de las mejoras que tienen que ver con el gasto en salud, con el gasto en educación, con el gasto en seguridad. Es un elemento absolutamente clave. Para un gobierno de izquierda, y esto vamos a hablarlo claro, hay un elemento central que es la igualdad. Y el gasto social ha aumentado, y bienvenido que haya aumentado. Capaz que esto, yo te podría decir, es una especie de neovallismo. El viejo vallismo de principios del siglo pasado redistribuía sobre la base del gasto social también, ¿no es cierto? Bueno, el Frente lo está haciendo. Aunque sigue pendiente la discusión de la redistribución, de una mejor redistribución de la riqueza también. Espera, si vos me dijeras, bueno, estás gastando tanto que generás un déficit fiscal exorbitante, no, tenés la regla del tope del endeudamiento, que no te permite endeudarte más en función de ese tope legal que está fijado, ¿no es cierto? Y los déficits son controlables en este momento. Ha sido muy prudente, de alguna manera, desde el punto de vista financiero, lo que está haciendo el gobierno. Se siente en este momento que tiene reservas, que tiene un préstamo contingente, si tuviera necesidad de utilizarlo. La política fiscal es cautelosa, no es exorbitante el aumento del gasto, pero para nosotros el aumento del gasto es muy importante para aumentar la demanda interna y para resolver los problemas sociales del Uruguay. Y sobre la redistribución, te diría, primero, en los gobiernos del Frente ha mejorado sensiblemente. Yo me ubico en el 2004 o en el 2007 incluso, que no era tan buena. 2009, 2010, 2011 viene mejorando. ¿Cómo se mide? Se mide con el coeficiente de Gini. Si vos te acercás a 1 en el coeficiente de Gini, quiere decir que estás muy mala distribución. Si te acercás a 0, tenés muy buena distribución. Y bajó de 0,46 a 0,42 en este periodo. De manera que desde ese punto de vista, ahora son muchos los elementos que juegan. Mirá, primero, el empleo. Y vos tenés un problema estructural acá, que se llama la heterogeneidad estructural. Vos tenés en un rubro empresas de alto nivel de productividad, de calificación de mano de obra y de altos salarios. Y en el mismo rubro de pronto tenés una empresa de bajo nivel de productividad, de mala calidad de empleo y de bajo salario. Hasta que vos no resuelvas eso, te va a ser muy difícil tratar de atender significativamente la distribución. Después tenés salarios. El salario con la negociación colectiva, con una mayor equidad en la relación capital-trabajo, ha mejorado 27% en los últimos años del salario real. No es poco, es mucho. Tercero, el gasto social, ¿no es cierto?, que también está aumentando. Y cuarto, la concentración de la propiedad, que siempre es un elemento importante en situaciones de esta naturaleza.